Muchas bendiciones, hermanos amados. Aquí estamos nuevamente transmitiendo nuestro servicio de oración y de estudio de la palabra. Hoy miércoles, Capilla del Rey Orlando les saluda a su hermana Ailín Maldonado. Vamos rápidamente a la palabra. Hay un verso que me ha impresionado en el día de hoy. Es un salmo que comienza declarando el rey David eh, abriendo con una confesión y termina con una confesión también. Dice así el 124:1, a no haber estado Jehová por nosotros. Y les dice, diga ahora Israel, y dice en el 2 comenzando, a no haber estado Jehová por nosotros. Y aunque Él da una lista de todas las cosas por las cuales Él puede declarar que a no haber estado Jehová por nosotros ocurrieron, nosotros también tenemos nuestro listado y tenemos muchas razones por las cuales bendecir a nuestro Dios por su misericordia y su bondad que es infinita. Ese mismo salmo lo termina diciendo de la manera siguiente en el verso 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Así que todos confesamos que dependemos total y completamente de Dios, que estamos agradecidos de Él, que estamos muy contentos y gozosos porque su misericordia es sobre nosotros, porque Él guarda de nosotros, cuida, protege a sus hijos. Y por eso podemos decir juntamente con David, a no haber estado Jehová por nosotros. Imagínense todas las cosas que hubiesen sucedido si no tuviésemos al Señor en nuestras vidas, pero porque lo tenemos a Él, tenemos la confianza y la certeza de que Él está con y por nosotros. Por eso el apóstol Pablo declaró unos versos muy conocidos por nosotros en Romanos 8, versos 38 y 39, y creo que debemos hacer estas palabras nuestras, que debe ser nuestra confesión desde lo más profundo del corazón, porque sabemos que esta es la verdad. Y dice así, por lo cual estoy seguro, aleluya, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y además de una confesión, pienso que es una palabra de determinación, es una palabra de decisión que como creyentes tomamos, que no permitimos que las circunstancias nos aparten del Señor, sino por el contrario, que en medio de estas circunstancias nos acerquemos más a Él, le conozcamos mejor, conozcamos más de su misericordia, de su bondad para con nosotros, la grandeza de su amor por todos nosotros. Y luego dice el mismo Pablo, y voy a leer en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, perdón, y dice de la siguiente manera, a partir del versículo 16 y el versículo 18, dice de la siguiente manera, estad siempre gozosos. Y me gusta cómo utiliza el verbo, porque pone esa decisión en nuestras manos. Estad. Nos está diciendo usted, esté siempre gozoso. Es algo que nosotros podemos hacer. Luego dice orar sin cesar. Y por último dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si algo debemos estar de nuestro Dios es agradecidos, repitiendo el verso que comencé al principio, a no haber estado Jehová por nosotros, tenemos razones de sobra para agradecerle por su salvación. Y antes de que el pastor comience con el estudio de la palabra, queremos orar juntamente con todos los hermanos. Como siempre les decimos que por favor nos envíen sus peticiones aún dentro del estudio de la palabra. Queremos estar orando, permanecemos orando aún después de cerrada la transmisión. Queremos también participar en la oración juntamente con todos ustedes
y mantenerlos en el calor de la presencia del Señor, como decimos muchas veces, mantenerlos en el altar de Dios. Nosotros estamos convencidos de que mucho de lo que ocurre para beneficio viene por esa búsqueda de Dios, esa búsqueda del Señor, esa búsqueda del Espíritu Santo, ese continuo orar. Y por eso este verso nos aconseja a que oremos. Y como les decía, tenemos muchas razones por las cuales darle gracias al Señor. Muchos de nosotros ya hemos visto al Señor obrando, bendiciéndonos a través de todos estos días, estas semanas que hemos estado pasando. Hemos visto su mano, su provisión en medio de todo lo que está ocurriendo. No nos ha desamparado el Señor, ha cuidado de nosotros, nos ha bendecido. Y me impresiona cómo también ha movido corazones para que sean compasivos, gente preparando mascarillas y regalando, gente llevando comida, gente abriendo como si fuera un mercado, para que otros vengan a su casa y lleven productos que necesiten a su casa. Tantos haciendo tantas cosas en nuestra comunidad. En estos días estuvieron algunos celebrando en una caravana de carros los cumpleaños de varios de los niños que viven en la comunidad para que puedan atravesar estos días conociendo que Dios está con ellos, sabiendo que Dios les ama, que Dios les cuida, que se toma en cuenta sus necesidades también, que aunque son niños entendemos que debe ser unas dificultades, unas situaciones difíciles para ellos, unas circunstancias difíciles para ellos, para poder entender, para poder procesar. Y por eso pues el hecho de que algunos están haciendo cosas así, los maestros pasando con sus carros, haciendo visitas a domicilio a sus estudiantes, hemos oído tantas cosas que a veces nos sumimos en las noticias negativas, en las noticias pésimas y olvidamos darle gracias a Dios por cosas que sí están ocurriendo a nuestro favor y cómo Él está obrando por todos nosotros. También queremos dar gracias porque hay muchos que han ido a hacerse la prueba del virus y han salido negativo y damos gloria a Dios por ello. Damos gloria a Dios porque estuvimos orando por una hermana de la congregación porque estaba hospitalizada y el Señor permitió que ya esté en su hogar y la mantenemos en nuestras oraciones. Continuamos orando por todos los hermanos, a todos los que nos están sintonizando desde donde nos sintonizan, algunos de lejos, otros de más cerca. Les amamos y nos mantenemos en nuestros corazones y siempre orando a Dios para que les cuide, les guarde, les bendiga, les fortalezca, les provea y en todo momento mantengan su fe, les permitan mantener su fe en medio de estas circunstancias. También queremos dar gracias a Dios por los que se han ido recuperando. Hay muchas personas que se han ido recuperando del virus. Hemos visto algunos testimonios, gente que han conocido a Dios. Escuchaba el testimonio de un hermano. Ahora hermano se encontraba solo, ya lo habían dejado aislado por completo y testificaba de que el que limpia el hospital, Dios lo envió para bendecirlo y mientras estaba en su cuarto considerando qué iba a pasar con él sin poder casi ni respirar, Señor, ¿qué va a ser de mí? Y pasa este hombre a saludarle, comienzan a conversar, le dice él que él era un misionero y que había predicado la palabra del Señor, había ganado a muchos para el Señor. Le dice, quisiera que orara por usted y él recibe la oración de fe y es salvo y luego es sanado por completo de esa enfermedad. Así que hay muchas razones por las cuales damos las gracias al Señor. Tenemos que abrir los ojos para ver todas las cosas que Dios está haciendo. Esto me recuerda en una ocasión en que las circunstancias estaban un poquito difíciles. Estaba Elías, se sentía un poco solo, estaba su siervo con él. Me parece que era Elías o Eliseo, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que él le pide a Dios que le abra los ojos a su siervo para que viese, y su siervo vio que sí había gente que le apoyaba. Así que nosotros tenemos que abrir los ojos para ver lo que Dios sí está haciendo, cómo Dios sí está obrando, sí está interviniendo, sí está bendiciendo, sí está proveyendo, sí está guardando.
a muchos, y eso no significa que dejemos de orar por todos los que están atravesando por el momento más oscuro de estas circunstancias. Al contrario, les mantenemos orando, les mantenemos esa llama encendida de la fe y de la oración, para que también ellos puedan tener un testimonio similar o mucho mayor de lo que Dios ha ido haciendo por ellos. También tenemos una petición por la hermana Virginia, nos solicita la oración por su familia, y les recordamos, si hay más hermanos que necesitan la oración, por favor, háganos llegar sus peticiones de oración, pero también quisiera que llegasen sus acciones de gracias. Yo en lo personal tengo que darle gracias al Señor. Le comentaba a mi esposo cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros al permitir que aún desde mi hogar puedo seguir ejerciendo mi empleo, mi trabajo, mi profesión, y que no ha faltado ese ingreso por la misericordia de Dios, y veo la mano del Señor en favor nuestro. Hemos visto al Señor haciendo milagros en nuestra familia. Una de nuestras hijas tuvo que pasar por hacerse la prueba, y gracias al Señor todo salió negativo. Así que vemos la mano del Señor. Abramos nuestros ojos para verle a Él, y vamos a darle menos color a estas circunstancias que, lejos de hacernos tener fe, nos quiere desanimar. Al contrario, tenemos que seguir mirando a Dios, como decía el verso que leía, me parece que el domingo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y leía hace poco, y también lo compartí, que decía que cuando ponemos todas las cosas en las manos del Señor, podemos estar confiados. Así que vamos a poner todas estas peticiones en las manos del Señor, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, lo conoce, el que es todopoderoso y todo misericordioso. Amén. Quiere orar con nosotros, así que a donde está, si quiere levantarse, levantar sus manos, si quiere arrodillarse, inclinar su rostro, allí donde está, vamos a estar en comunión con nuestro Padre Celestial, y vamos a hablar con Dios, y vamos a darle gracias sobre todo. Padre, estamos más que agradecidos por tu misericordia y tu bondad, Señor, porque dentro de la oscuridad vemos la luz, dentro de la tormenta vemos el arco iris, dentro, Señor, del desierto vemos un oasis de bendición, porque tú siempre tienes algo hermoso preparado para los que te temen y te aman y te sirven. Y por eso sabemos que tú vas a cuidar de tu pueblo, y pedimos por todas las personas que están en necesidad en esta hora, cualquier índole de necesidad, ninguna es imposible para ti, Señor. Tu poder se extienda hacia ellos, Señor. Tu mano les toque en esta hora. Tú obres un milagro en los cuerpos, en las finanzas, en los ánimos, Padre mío. Que todos, Señor, nos podamos levantar en victoria y poder confesar y declarar junto con el hermano Pablo que nada nos podrá separar del amor tuyo, Señor. Gracias por la esperanza que has impartido en nuestro espíritu. Gracias porque sabemos que tu oído siempre está atento al clamor de tu pueblo, y que tú, mi Señor, siempre estás obrando, porque ninguna oración tú la desechas, sino por el contrario, Dios eterno, la guardas y la respondes en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Pero nosotros sabemos que tus planes son hermosos, son grandes, son gloriosos en favor de los tuyos. Bendecimos a los que no te conocen para que te conozcan, que en estas circunstancias sus ojos miren a ti, como dice el Salmo 121, que alcen sus ojos al cielo, de donde viene nuestro socorro, y que puedan reconocer: nuestro socorro viene solo de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Te bendecimos, te agradecemos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, como siempre, por estar con nosotros, acompañándonos. Les dejo
con nuestro pastor Luis Germán Mercado. Les amamos. Amado, qué bueno estar juntos otra vez. Es tan bueno que aunque sea a través de este medio, es de bendición. Yo quiero compartir brevemente un estudio donde vamos a ir a través de toda una epístola del apóstol Pablo y la vamos a estudiar completita. Y si usted pensó que vamos a estar aquí horas, pues mire, no, porque es una epístola de tan solo 25 versos y fue dirigida a una sola persona. Se llamaba Filemón. Filemón significa afectuoso, ese es el significado de ese nombre. Es una de las 3 epístolas pastorales del apóstol Pablo y es una de 4 de las que escribió estando preso en una cárcel romana, donde pasó entre un tiempo y otro, pasó varios años. Hay solo 2 personas concernidas en esta epístola. El uno era un rico hacendado, tenía a su servicio personas que eran siervos suyos, entiéndase, eran esclavos suyos. Para efectos de ubicarnos dentro del contexto histórico para poder entender mejor, discúlpame, yo quiero decir, mire, usted leerá en la Biblia y usted leerá historias de esclavitud. Para el tiempo en que se estaba recogiendo toda esta historia, existía tal cosa como esclavitud. La esclavitud aparece en la Biblia. Sin embargo, la esclavitud nunca fue la voluntad de Dios. Preguntará, y si nunca fue la voluntad de Dios, ¿por qué aparece allí? Bueno, porque para redactar el relato completo y que incluyera la experiencia de vida que estaban teniendo, en algún momento eso salió a relucir. No quiere decir eso que la esclavitud esté aprobada por Dios y que esté aprobada por Dios mencionada en la Biblia. Se trata de nada más un relato que es parte del contexto histórico. De la misma forma, en la Biblia usted encontrará que hay casos de poligamia. Un hombre podía tener cuantas esposas pudiera sostener y eso no era mal visto en aquella sociedad. Al contrario, era bien visto, era honroso, honorable que un hombre tuviera varias esposas. Asimismo, que un hombre pudiera tener gente a su servicio como esclavos. Era bien visto, era algo que lejos de ser rechazado, lejos de ser ilegal e inmoral, era algo aceptable, aceptado. Sin embargo, vuelvo y repito, está allí en el relato bíblico no porque sea de Dios, sino porque era parte de la experiencia que estaba ocurriendo en aquel momento. ¿Fue escrita la Biblia por hombres? Sí, sí fue escrita por hombres. Hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Y por ser hombres quienes escribieron la Biblia, aun siendo inspirados por Dios, dejaron ver su experiencia de vida, de lo que estaban atravesando en un momento dado. Filemón era rico, era hacendado, tenía esclavos. Uno de ellos se llamaba Onésimo y el nombre Onésimo significa provechoso. Y para que tengan rápido un trasfondo, yo quiero decir que Onésimo escapó de su esclavitud
se le escapó a su amo, Filemón, y huyendo llegó hasta la ciudad de Roma. Allí en Roma estaba preso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo preso en Roma durante varios periodos que sumaron años, y algunos de esos periodos incluyeron un arresto domiciliario en el cual estuvo en una casa alquilada y podía recibir visitas de hermanos. Sin embargo, la totalidad de ese encarcelamiento llegó a sumar años, hasta que por fin llegó a su encarcelamiento final, de donde no salió más. Fue sentenciado y ejecutado por el Imperio Romano. La tradición oral dice que Pablo fue decapitado. Su delito, predicar el Evangelio. Estando en la cárcel, en esas prisiones, escribió 4 epístolas. En total, Pablo escribió 13 epístolas, posiblemente 4 si la epístola a los hebreos es de su autoría. Si no, fueron 13. Escribió la mayor parte, casi la mitad, debo decir, del Nuevo Testamento. Y parte de esas 13 o 14 epístolas fueron escritas desde esta prisión. La epístola de Filemón, por supuesto, Filipenses, Efesios y Colosenses. Esta epístola de Filemón fue simultánea con la epístola a los Colosenses. Onésimo era de Colosas. Por eso en la carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 9, dice, y cito: Tíquico con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, le harán saber todo lo que pasa acá. Es decir, cuando Pablo le envió a Filemón esta epístola, se encontraba en Colosas. Ya Onésimo no estaba, Onésimo estaba partiendo de la ciudad de Roma junto con Timoteo. Iban a llegar otra vez a Colosas, de donde fue su punto de partida, solo que tenía un gran problema, que Onésimo era un fugitivo, quien el esclavo que escapaba de su amo era reo de una sentencia trágica. En algunos casos pagaban con su vida. Estando Pablo preso en Roma, de alguna forma que no indica esta epístola, Onésimo llegó a hacer contacto con él. Quien hace contacto con un hombre o una mujer de fe va a recibir algo de Dios. Este hombre, posiblemente joven, hizo contacto con Pablo y fue impactado por el Evangelio. No dice en qué momento Onésimo dio el paso de decidir su vida para Cristo, pero lo hizo. Y durante algún tiempo estuvo sirviéndole a Pablo en sus prisiones, es decir, iba a visitarlo, lo atendía. Posiblemente fue en el tiempo en que estuvo preso en el arresto domiciliario en la casa alquilada. El asunto es que Timoteo iba a visitar a Pablo constantemente y le servía, le ayudaba. Llegó el momento de afrontar una realidad, que estaba huyendo de su amo, tenía una deuda y aparentemente antes de huir también tomó algo que no era suyo, es decir, robó, salió de allí con algunas pertenencias valiosas. Si yo fuera a ponerle título a este estudio, yo lo titularía de la siguiente forma: Gracia para restablecer relaciones. Yo quiero leer cómo el gran reformador Martín Lutero se refirió a esta epístola, y estoy hablando del siglo XV. Martín Lutero escribió así: Esta epístola manifiesta un ejemplo correcto, noble
y hermoso del amor cristiano. Vemos cómo Pablo se esfuerza por el pobre Onésimo y por todos los medios aboga su causa con su amo y se considera a sí mismo como si él fuese Onésimo, es decir, el deudor. Y él mismo le hubiera hecho el mal a Filemón. Sin embargo, hace todo esto no con fuerza, no como por fuerza, como si tuviera derecho a ello, mas se despoja de su derecho apostólico y así sugiere a Filemón renunciar a su derecho también, el derecho que tenía de castigar a Onésimo legalmente. Cristo obró a favor nuestro con el Padre, así también obró Pablo por Onésimo. Si usted tiene su Biblia, yo creo que usted me acompaña a buscar la epístola a Filemón. Se encuentra exactamente, rápidamente después de 2 Timoteo. Dije que son solo 25 versos. No los vamos a ver todos, vamos a ir rápido. Verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Yo quiero llamar su atención que Pablo en todas sus epístolas se identifica como apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, por la gracia de Dios apóstol. Aquí se identifica como prisionero de Jesucristo. No que Jesucristo tenga prisioneros, es que él era prisionero por causa de Jesucristo. Es decir, la causa del evangelio fue lo que lo llevó a la prisión. Sin embargo, lo que me impacta en este primer verso ya de entrada es que Pablo logra identificar al Señor dentro de sus circunstancias en aquel momento, aun cuando esas circunstancias eran tan adversas y contrarias como una prisión. Pudo traer al Señor, no miró al Señor como distante, es decir, pudo identificar al Señor aún en sus prisiones. Y yo quiero decir, la prisión de este entonces era algo muy distante a lo que es ahora. Era una prisión de lo que hoy identificaríamos como un aislamiento forzoso prácticamente de todo el mundo exterior, excepto los 2 años en que estuvo en la casa alquilada. El resto del tiempo lo pasó en una celda muy solitario, no recibía visitas de nadie, su salud física de seguro se deterioró rápidamente, privado de las cosas más esenciales. Sin embargo, cuando usted lea la epístola a los Filipenses y la epístola a los Efesios y a los Colosenses, yo no veo allí ni el más mínimo rasgo de amargura ni de reclamo. No veo allí el más mínimo rasgo de autoconmiseración. Más bien, son 4 epístolas que Pablo escribió estando preso y que son de una riqueza tal que, por ejemplo, la de hoy, con tan solo 25 versos, es de una riqueza tal que podemos extraer de aquí una enseñanza tal que nos impacta aún siglos después. Y fueron escritas desde la cárcel. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y a la amada hermana Apia. Se piensa que Apia era la esposa de Filemón. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, que ya fuera hijo de Filemón o colaborador. Y a la iglesia que está en tu casa. En varias de las epístolas de Pablo se hace referencia a iglesias que estaban, a iglesia, pueblo que se reunía en la casa de algún hermano, en la casa de Priscila y Aquila, en la casa de Oresíforo
y ahora en la casa de Filemón. Es decir, estamos hablando de un hombre piadoso, un hombre que servía al Señor. Como dije, tenía esclavos, pero eso no era algo inmoral en aquel momento. Le daban muchos derechos sobre la vida de gente, en este caso como Onésimo. Verso 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta trata de gracia. Gracia. Y gracia es un favor que recibimos que no merecíamos. La gracia de Dios es que el amor de Dios se manifestó en Cristo y somos salvos por gracia por medio de la fe. Porque nadie merece ser salvo. Nadie merecía ser perdonado. Somos salvos por gracia. Es decir, no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer para algún día merecer la salvación. Absolutamente nada. Usted puede usted puede conocer la Biblia por completo. Usted puede hacer grandes sacrificios por otros. Nunca podrá merecer ser salvo. Nunca tendrá méritos suficientes como para ser un hijo de Dios. Es por gracia. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Eso se oye. Es decir, se convierte en un testimonio. A Pablo le llegaba la noticia: Filemón es un hombre de fe. Ama al Señor. Está sirviendo. Eso se sabe. Eso es testimonio. Pero mire lo que dice el verso 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Tenía fe y tenía misericordia. Su amor por el Señor se extendía a los santos. Es decir, su amor por el Señor era expresado en sirviendo a aquellos a quienes Dios ama. Nadie podrá decir que sirve a Dios si no está sirviendo también a otros. Necesariamente yo tengo que servir a otros. Servicio se trata de la vida, de esa parte esencial de la vida del cristiano. Cuán grande es una persona se puede saber por cuánto sirve. Se sabe por cuánto sirve. Un día los discípulos vinieron delante del Señor, dos de ellos acompañados por su madre. Los hijos de Zebedeo, María, su madre, vino delante del Señor y le pidió: Señor, ordena que estos dos hijos míos se sienten el uno a tu izquierda y el otro a su derecha cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús no fue en la negativa, solo que no le era dado a él decidir quién iba a estar a la izquierda y quién a la derecha. Sin embargo, acto seguido, el Señor Jesús dijo: ustedes saben que los grandes en las naciones son aquellos a quienes todo el mundo les sirve. Entre ustedes no va a ser así. ¿Quién es el grande entre ustedes? El que más sirve. Si alguno sirve, allí hay grandeza. Es decir, quien sirve a otros y quien dice que sirve a Dios, tendrá que servir a otros. Porque ¿cómo podrá decir que ama al hermano que tiene a su lado y le sirve, si dice que está sirviendo a Dios a quien nunca ha visto y a su hermano a quien ve no le está sirviendo? Hay una contradicción allí. Es decir, no le está bendiciendo, no le está ayudando. Entonces, quien sirve a Dios, servirá a otros. Por eso, lo que le impresiona a Pablo es que oye del amor y de la fe de Filemón,
que tenía hacia el Señor Jesús y hacia sus santos, los hijos de Dios. Verso 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, para que el conocimiento mío de Cristo sea de bendición a otros. Porque no hay llaneros solitarios. En algunos círculos hay grandeza en esto de retirarse a vivir una vida apartada, y eso se toma como espiritual. Yo quiero decirle que eso no es espiritualidad, es misticismo. Eso es un misticismo. Quien sirve a Dios está con otros, también sirviéndole a ellos y bendiciendo todo lo que tiene a su mano para aportar. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Confortaba a los santos. Era el que extendía la mano para confortar. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que se os amarán los unos a los otros. No dijo que era por lo mucho que conociéramos la Biblia, y mire que tenemos que conocer la Biblia. No dijo que era por nuestra disertación, y tenemos que disertar y anunciar. O sí, enseñar y predicar. Pero Jesús dijo que nos conocerían como discípulos por el amor que tuviéramos los unos por los otros. El 8 entonces dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, era el apóstol Pablo, podía mandarle, podía decirle qué hacer. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, ya estaba anciano Pablo, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Lo engendró en sus prisiones, lo consideraba su hijo. Fue quien le predicó, le presentó a Cristo. Onésimo se arrepintió, vino al Señor. Ahora dice Pablo, es mi hijo. Es tu esclavo, es tu siervo, pero es mi hijo. Por eso estoy ante ti ahora intercediendo. Mire el 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y cuando Pablo escribió ese verso 11, diciéndole a Filemón, ahora te es útil a mí y a ti también. Todavía Onésimo no había llegado allá. Sin embargo, Pablo le está diciendo, desde ya, Onésimo nos es útil tanto a ti como a mí. Cuando llegue allá, sabrás que es el provechoso, no aquel que te robó y huyó de tu presencia. Hay provecho en él, es útil. El Señor nos hace útiles para servir, útiles en su obra, útiles para bendecir a otros. Pone utilidad en nuestra vida. La vida de Onésimo estaba a la deriva, por eso hizo lo que hizo. Tuvo un encuentro con el Señor y el Señor lo convirtió en alguien útil. No lo libertó de la esclavitud. Oiga bien, seguía siendo esclavo. Pablo no lo animó a que renegara de su condición de esclavo. Más bien, Pablo le dijo, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Regresa ya. Regresa donde tu amo. Y usando palabras de otras cartas, sírvele ahora mejor. Porque ahora es un hermano tuyo el que se beneficia de tu servicio. Y eso está en Efesios 6. En Efesios 6 dice
siervos, obedeced, amos, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Es decir, es un hermano tuyo. A quien vas a servir es un hermano tuyo. Sirve como para el Señor, haciéndolo como para el Señor. Es decir, a alguien que era esclavo, Pablo le dice en Efesios capítulo 6, si eres esclavo, mantente como esclavo, porque la esclavitud donde te desempeñan no es impedimento para que tú seas un hijo, un siervo de Dios. Por eso, Onésimo, regresa ya, y aunque sigas siendo siervo de Filemón, tú eres ahora un siervo de Dios, un hijo de Dios. Tu vida es útil. No reniegues de tu condición, porque donde tú estés, Onésimo, yo te digo a ti, hermano, donde tú estés, con lo que tienes, donde te encuentras, en el momento en que te encuentras, tú eres útil en las manos de Dios. Dios quiere que tú seas útil en sus manos. Útil como lo era Onésimo, como lo era también Filemón, útil en su obra. Aunque socialmente parecería que la situación que estemos atravesando es desventajosa. Sin embargo, ninguna condición por la que atravesemos, social, laboral, la que sea, nos puede llevar a una limitación tal que no podamos hacer la voluntad de Dios. Sirve a Dios, escúcheme bien, sirva a Dios con lo que tiene, donde se encuentra, con quien es, con la persona que es en este momento. Fue el consejo para Onésimo. Sirve a Dios, aun siendo esclavo. Regresa con tu amo. Si sirves a Dios con lo que eres hoy, con lo que tienes hoy, donde te encuentras hoy, Dios dará más y Dios añadirá más. Si eres fiel allí, Dios abrirá para ti, Onésimo, las puertas que tú ni tan siquiera tienes imaginación de ellas. Y lo mismo va para nosotros. Si lejos de autolimitarnos, si lejos de considerarnos como muy poca cosa para servir al Señor y ser útiles en sus manos, decidimos que no importa dónde esté, con lo que tenga y con quien soy, no importa, Dios me usa, Dios tiene propósito conmigo y Dios dará y abrirá puertas algún día. Pero mientras, yo seré fiel a Dios donde me encuentro. Dice el verso 12, y ya llegamos a la mitad de la carta, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a ti mismo, como a mí mismo, debo decir. Recíbele como a mí mismo. Eso es paternidad. Eso es el encargo, como si fuera yo. Es una expresión de empatía, de profunda empatía. Olvídate que es Onésimo, piensa que soy yo. Me estás recibiendo a mí. Si lo recibes a él, me recibes a mí. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. A mí me conviene que siga huyendo de ti, que siga siendo un prófugo, porque mientras huya podrá estar conmigo sirviéndome a mí. Eso le añadía alguna sosiego y un poco de aliento en su prisión. Pero Pablo dijo, yo quiero que esto lo hagamos de la forma correcta. Recíbele, te lo envío, recíbele. 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esto no es impuesto. No se trata de una imposición. Te lo estoy pidiendo. Aunque tengo autoridad para mandarte, dice Pablo, más bien te lo estoy pidiendo. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo está ahora insertando
que Dios está presente en cada circunstancia de cada persona, que sabe cómo se llama y dónde está, y que de la circunstancia y de la persona nada está fuera del alcance de Dios. Es decir, estaba huyendo, llegó a Roma, allí lo alcanzó el Señor. Muy lejos del lugar donde se supone que estuviera. Allí lo alcanzó el Señor. Y dice Pablo, quizás para esto se marchó, para regresar y estar contigo para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Yo dije que estaba titulando este estudio Gracia para el restablecimiento de relaciones. En relaciones interpersonales, muchas veces media un problema de ofensa y razón. Es decir, quién ofendió y quién tiene la razón. Y es posible que en muchas circunstancias uno fue el ofensor y otro tenga la razón de ser el ofendido. Pero aún en esa circunstancia, cuando uno tiene la razón y otro es el ofensor, ambos pierden. Siempre pierden. Mire expresado esto de otra forma. Cuando dos personas, dos hermanos, discuten, entran en diferencia, entran en desacuerdo, es posible que uno tenga la razón, los dos perdieron. Cuando en un matrimonio surgen diferencias, algunas de ellas profundas, es posible que uno tenga la razón, o al menos parte de ella, y el otro sea ofendido. Ambos pierden. ¿Cuál es la mejor forma de subsanar eso para poder seguir adelante viviendo a la altura de lo que Dios tiene? Se llama gracia. Mire, comenzamos diciendo que gracia es el favor inmerecido. Por gracia somos salvos. Si Dios no hubiera tomado en cuenta nuestros pecados y Dios no fuera lleno de gracia, Dios no fuera gracia, entonces nos hubiera tomado en cuenta todos nuestros pecados. Sin embargo, el acta de los decretos que era contra nosotros, donde estaban enlistados todos nuestros delitos, que eran muchos, dice que fue sacado de allí y clavado en la cruz. Ese pecado murió juntamente con Cristo. Por eso dice en Isaías que nunca más me acordaré de vuestros pecados y los lanzaré a la parte más profunda de la mar para nunca más acordarme de ellos. Eso es gracia. Pero Pablo dice que nos perdonamos los unos a los otros, así como hemos sido perdonados por Él. Mire, perdonamos a otros en virtud del perdón que tenemos del Señor. Alguien que se sabe perdonado por el Señor, perdonará. Entonces, lo que le estaba diciendo Pablo a Filemón, ten gracia, vierte tu gracia sobre la vida de Onésimo, trátalo con gracia, pasa por encima de su ofensa, no reclames tu derecho, y lo tenía, ¿sabe? Como amo lo tenía. Le está diciendo, por encima de tu derecho, como amo, está la gracia. Recíbela ahora en la gracia de Dios. Y perdónalo como el Señor te perdonó a ti. Y recíbelo como el Señor te recibió a ti. ¿Sabe que a veces somos muy exigentes con personas que tenemos muchas veces los más cercanos a nosotros? Exigimos tanto que nos olvidamos que tenemos que pasarle a ellos la gracia que Dios tuvo con nosotros. Esto no se trata de que no haya corrección. Sí, yo sé que hay corrección. Yo sé que hay enmienda, se enmienda la conducta,
se cambia. Yo sé que se cometen errores, pero en ese momento es cuando yo tengo que tener la misma gracia con esa persona. Muchas veces muy cercano, muy íntimo mío, muy íntimo nuestro. Que tenga yo la misma gracia que Él tuvo conmigo, que el Señor tuvo conmigo. Es lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Restablece tu relación, no ahora con uno que te fue útil, sino con alguien que es provechoso y útil, y ahora más, que ahora no solo en la carne, sino es un hermano tuyo. Cúbrelo, cúbrelo, ámalo. 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Eso fue lo que dijo el hombre samaritano que atendió a aquel hombre que había sido atacado por vándalos en el camino. Lo vendó, cubrió sus heridas, lo llevó a la hospedería y le dijo al encargado de la hospedería, recíbele, atiéndolo. Y cuando regrese, todo lo que haya consumido lo pones a mi cuenta. Lo pones a mi cuenta. Cuídamele, fue lo que le dijo. Atiéndemele, cuídamele. Es decir, cuídale como si fuera yo. Y si algo te debe, te lo pagaré yo. Eso es gracia. Y si en algo te dañó, dice el 18, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escriba de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Quiero terminar diciendo, ¿qué pasó con Onésimo? ¿Qué pasó en la vida de Onésimo? Se pregunta eso en este momento. Con el esclavo que huyó, que Filemón lo recibió, aunque no está ahí escrito en la carta, lo recibió. ¿Sabe qué dice la tradición oral de los padres de la iglesia? Es decir, los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles. Es decir, tres generaciones de discípulos después de los apóstoles. Los padres de la iglesia tenían una tradición oral. Esta epístola ocurrió en el año 61 al 63 después de Cristo. La tradición oral de los padres de la iglesia dice que Onésimo, el esclavo, un día dejó de ser esclavo. Filemón le dio su libertad. Y a pesar de que los esclavos cada 6 años obtenían su libertad, en lo que se conocía como el año del jubileo, según la ley de Moisés, aparentemente antes del jubileo, Filemón decidió darle la libertad, por cuanto era ahora su hermano. Le dio la libertad. Y Onésimo llegó a ser, oiga bien, obispo de la iglesia en Jerusalén. Aquel joven, después de todo lo que había hecho, vino el Señor. ¿Y qué puede hacer el Señor en la vida de alguien que se pone en sus manos, que vive para Él y se pone en sus manos y hace lo que pueda hacer en el momento? Pues mire, Onésimo volvió con su amo, le sirvió y en algún momento su amo le dio la libertad. Salió afuera a predicar, a servir al Señor, a servir a la iglesia, a predicar el Evangelio,
y se convirtió en una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. El esclavo Onésimo ya no era más esclavo. Ahora era ministro y muy seguramente ministro a tiempo completo. No escribió ninguna epístola, pero hay testimonio. Hay testimonio. Y en otras epístolas se menciona a él como colaborador. Ahora era un colaborador, haciendo con otros lo que alguien hizo con él una vez, dando por gracia lo que por gracia había recibido. Citamos mucho eso, dando por gracia lo que había recibido por gracia. De eso se trata esta epístola a Filemón. Le estaba diciendo Pablo a Filemón, dale por gracia a él, a Onésimo, lo que tú recibiste por gracia. Perdónale y trátalo con la misma gracia que tú recibiste de parte de Dios. Perdónalo, recíbelo, restáuralo, como si fuera yo. Lo cual hizo. Y tiempo después, Onésimo estaba haciendo lo mismo con otros tantos, de manera que llegó a ser un testimonio de servicio y de fidelidad en el Señor. La gracia es la mejor alternativa para restablecer relaciones, aún las más íntimas. La gracia tiene que estar presente entre marido y mujer. La gracia de pasarle a ese cónyuge la gracia que yo recibí de Dios y no resaltar más sus defectos que sus virtudes. Se trata de gracia. Este hombre tenía legalmente todas a su favor para hacer de su esclavo fugitivo lo que él quisiera. Pero se decidió como siervo de Dios a hacer lo que era correcto. Por eso dio lugar a que Dios hiciera cosas en la vida de este hombre joven que se convirtió en un testimonio. Yo quiero terminar aquí. Hoy epístola a Filemón. Ya estamos próximos a terminar esta sesión de hoy. Quiero recalcar que vamos a estar aquí a través de este medio el próximo domingo, una vez más, a las 11 de la mañana. Acompáñanos. ¿Sabe? Yo pienso, y para ya terminar, que esto que estamos atravesando, ustedes y yo, será un testimonio. En algún momento estaremos refiriéndonos a esto, a esta situación por la que hemos atravesado todos, y estaremos recordando aquellos días en que nos reunimos a través de las redes sociales. Y yo creo que Dios está haciendo cosas en medio del pueblo. Oh sí, Dios está haciendo. ¿Se habrá cortado el brazo de Jehová? Mire, no hay pandemia, nada. No hay pandemia capaz de acortar el brazo de Jehová. No se considera una víctima. Quien se considera víctima no podrá alargar su mano para bendecir. Considérese agente de bendición y tendremos testimonio. Yo quiero terminar aquí. ¿Tenemos alguna otra petición por la que debamos orar? Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios. Señor amado Jesús, yo te bendigo en esta hora, Padre bueno. Y yo te doy gracias por la vida de cada uno de aquellos que nos acompañaron en esta transmisión.
tú les conoces. Señor, tú estás sobre su vida como poderoso gigante. Señor amado, que podamos ver, Señor, cuán cercano tú estás. Que esta circunstancia por la que atravesamos no habla de tu cercanía, tú estás cerca. Ah, Señor, que podamos mirar a ti, oh Dios, y ser alumbrados, y ser bendecidos, y ser fortalecidos. Señor, porque tendremos palabras de testimonio de cuánto, Señor, tú hiciste mientras atravesábamos por una pandemia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada uno de mis hermanos, Señor. Infunde aliento y ánimo. Ánimo en ellos, Señor amado. Ánimo a su vida, Padre bueno. Dios, en el nombre de Jesús. Porque ciertamente, hay una fecha para que esto termine. Oh sí, Señor. Y tú no permitirás que seamos probados más de lo que podemos soportar. Gracias. Bendiciones, hermanos. Nos veremos a través de este medio próximo domingo a las 11 en punto de la mañana. Sean todos bendecidos.